¿Por qué diablos un megadelantero de 40 millones de euros está pagando por jugar en cuarta división? Él es Andy Carroll. Muchos lo recordarán por sus inicios en el fútbol en clubes como Newcastle, donde pintaba para ser uno de los mejores delanteros de Inglaterra. Otros por su fracaso cuando el Liverpool lo compró por 40 millones de euros. Y otros quizá ni siquiera lo recuerden. Pero a ellos bastan decirles que estamos hablando de un delantero que llegó a ser el 9 de la selección inglesa. En su momento también fue el jugador británico más caro de la historia. Cuando el Liverpool pagó 40 millones de euros para ficharlo en 2010, el mismo verano que trajeron a Luis Suárez. Pero imagínense la expectativa que había con Carroll, que el que llegó como una estrella fue él. Pero volveremos a esto más tarde porque eso no es lo importante. Lo importante es que Carroll, un jugador que llegó a tener este nivel de fama, ahora está viviendo el momento más extraño de su carrera, pagando de su bolsa para jugar en cuarta división de Francia. ¿Cómo diablos terminó en esta situación? Y lejos de lo que muchos podrían pensar de esta historia, lejos de ser trágica, está convirtiendo a Carroll en un jugador muy especial. Pero para eso debemos de contarles un poco de contexto. Este equipo es el Girondins, un equipo histórico de Francia con más de 10 títulos en primera división y por el que pasaron figuras de la talla de Zidane, Pochettino y Jules Koundé en sus filas. Pero hoy ese equipo está en cuarta división francesa y es que en el 2022 tocaron fondo, descendieron a segunda división, les quitaron a todos sus jugadores, tenían pérdidas de 67 millones de euros y además una deuda de 40.2 millones de euros. Su única opción, si querían seguir existiendo, era empezar de cero en cuarta división. Y ahí es donde entra nuestro gigante inglés. Andy Carroll tenía 35 años y jugaba la segunda división francesa en el Amiens. Y es que desde su fichaje por el Liverpool, su carrera se fue en picada. No solo Luis Suárez le quitó el puesto, sino que las lesiones fueron acabando con él, haciendo que pasara del Liverpool al West Ham. Luego del West Ham de regreso a Newcastle. De Newcastle a clubes de segunda división inglesa y de ahí al Amiens de la segunda francesa, en donde vivió su lesión número 13 en 9 años. Pero cuando algunos podrían pensar que su carrera ya estaba acabada, el Burdeos vio la oportunidad de llevarse a un jugador que aún en sus malos años había demostrado conservar un poco de esa magia que en su momento lo hizo una estrella en el fútbol inglés. Le ofrecieron un contrato muy pobre para su nivel, de apenas 2.500 euros al mes. Eso es el mínimo del sueldo en el fútbol francés. Si aceptaba, Carroll perdería dinero porque él tendría que pagar la mudanza y además invertir para mantener su nivel de vida. Pero él sabía que el club le ofrecía algo mucho más valioso que el dinero, ya que en ese club podría empezar de nuevo y estaba en lo correcto. En sus primeros 2 partidos con el Burdeos, Carroll marcó 4 goles. Carroll volvió a escuchar a las gradas coreando su nombre, ilusionando a miles de aficionados del fútbol con su historia. La historia de un hombre que nos demuestra que por más mal que inicie una historia, el final no tiene que ser igual. La épica historia del gigante inglés y el gigante francés que juntos se están dando la mano para resurgir de sus cenizas.